Ok, bueno, muchas gracias. Ya la presentación ya está funcionando, ¿se está viendo bien? Efectivamente, ya se visualiza, Norman. Ok, bueno, muy bien. El enfoque que quiero darle a esta charla es poder abrir más allá de lo que se conoce como continuidad de negocio y ver cómo en este entorno volátil, cambiante en el que vivimos hoy, hay que tener una visión más amplia, más holística, ¿verdad? Y es lo que el concepto de resiliencia organizacional, ¿cierto? Pero hay muchas ambigüedades y a veces confusiones con esa palabra que se puso muy de moda, sobre todo en la pandemia de resiliencia y de organizacional, que digamos que tiene sus connotaciones importantes. Entonces, eso es como el objetivo que quiero mostrarles. Bien, yo estoy dedicado al tema de continuidad de negocio desde hace casi ya unos 20 años, ¿cierto? Me he certificado con los institutos que establecen las mejores prácticas y pues de hecho avalan el conocimiento, como el DRI en Estados Unidos, el BCI en Inglaterra y también con ICOR, que es, está enfocado específicamente en resiliencia organizacional, ¿verdad? Entonces, desde el 2002 estoy trabajando en estos temas, soy ingeniero industrial y pues soy también el socio fundador de una empresa que se llama iTeam, en la que venimos trabajando todos estos temas, inicialmente muy fuerte en continuidad de negocio, pero ya hace unos 5 años a este enfoque que les quiero plantear de resiliencia organizacional. Y bueno, soy papá de 3 niños que ya, bueno, no están tan niños ya, y eso pues también es parte de mi vida y que es algo, pues, obviamente muy importante. Entonces, bien, comenzando ya el tema, voy a dar algunas definiciones, ¿cierto?, de lo que es la resiliencia organizacional. Pero antes de meternos en organizacional, de lo que es la palabra en sí mismo, luego vamos a ver un corto video del BSI, del British Standards Institute, sobre la resiliencia organizacional. Y luego vamos a ver algunos, cómo se aplican esos conceptos, algunos ejemplos y las características que deben tener las organizaciones para poder, digamos, manejar o ser resilientes, ¿cierto? Y luego vamos a ver ya un poco más de la teoría y por qué lo enfoco así, de que es mucho más allá de la continuidad de negocio y luego al final, pues, algunas conclusiones. Esta es la definición inicial, ¿verdad? De donde parte todo. Inicialmente se manejaba este concepto de ser una característica de un material, ¿cierto? De un tema más mecánico o a veces también de un sistema. Y básicamente es volver a su estado anterior, ¿cierto? A su estado inicial, tanto un material o un sistema, una vez has terminado el efecto que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, es como esa capacidad de volver a ser lo que era antes. ¿Cierto? Eso es como en un concepto muy básico. Pero esto aplicado en las organizaciones, ¿cierto? Tiene que ver con un concepto holístico en el que hay que tener en cuenta muchas disciplinas, porque no es solo para eventos catastróficos, eventos de interrupción, sino que más bien es para la adaptación en su caminar diario, en su operación, ¿cierto? Y esto también entonces lo lleva a un concepto importante desde la estrategia del negocio, ¿cierto? De ser adaptable y flexible. Bueno, ahora vamos a ver un poco más por qué digo todo esto. Entonces, ese es un poco hacia donde vamos con el concepto de llevarlo de resiliencia a las organizaciones. Aquí vamos a ver un poco este video, entonces es muy corto, unos 3 minutos para que ustedes lo puedan ver. Todavía no está activado el video, Norman. Norman, tu video se ha pegado, no está corriendo. ¿No está corriendo? Ah, dame un momento.
Fíjate, porque de repente el play está ahí pegado, porque no está que corre. No, creo que es otra cosa. Dame un segundo. Ah, ok. Si no, de repente puedes abrir el enlace de internet, si es que se puede también, ¿no? Am, Sí, es lo que estoy haciendo, llevando el enlace ok, a... ok, ok, ok. Creo que también es porque no estoy compartiendo la pantalla del video. Si puedes, me compartes el enlace y yo lo transfiero, yo lo Ah, abro ok. desde mi pantalla. De repente Sí, ya para. veo que me está pidiendo que no lo puedo compartir yo. Sí, sí. A ver, si me compartes el enlace, yo lo comparto ahora mismo a a la sesión. Ok, ya. Ya, listo. A ver, lo voy a jalar. Permíteme, le voy a quitar el compartir Ya. y y lo proyecto. Permíteme. Compartir, share screen. Ok. In today's interconnected and volatile business world, the ability of an organization to anticipate, prepare for, respond, and adapt to change is more important than ever if they're to survive and prosper. A resilient organization is one that not merely survives over the long term, but flourishes, passing the test of time. A business leader's primary responsibility must be to ensure that their organization performs consistently well and to leave it in robust shape for the future. To achieve that, they must ensure their organization, as well as the business, is resilient. Mastering organizational resilience requires the adoption of excellent habits and best practice to deliver business improvement by embedding competence and capability throughout the organization and across the supply chain, from products and services to people and processes, from vision and values to culture and behaviors. These multiple characteristics determine the way an organization thinks, its time horizons, how it should be run, how it will be perceived, how it meets customer needs, and what the experience of working with it will be. This approach to organizational resilience enables leaders to take measured risks with confidence, making the most of the opportunities that present themselves. If leaders have a full understanding of their organization's capability and the market they serve, they can anticipate change and move swiftly when the opportunity arises. By making sure their organization is resilient and able to demonstrate it, leaders also ensure that it is reliable and trustworthy for its employees, customers, suppliers, investors, and other business partners. BSI's model for organizational resilience is built upon a century of experience and tens of thousands of client and expert interactions around the world. At BSI, we realize there are core components at the heart of organizational resilience. It's about delivering the right products and implementing the right processes with the right people, thinking organization-wide about operations, supply chain, and information resilience. It's about becoming a more adaptive, agile, and robust organization and acquiring the habits of excellence and continual improvement. Harnessing experience is learning not only from your own experience, but also that of others. Act smart and fast-track up the organizational learning curve. Take advantage of collective wisdom through best practice sharing. BSI helps organizations embed habits of excellence, and the ultimate manifestation of making excellence a habit is the continual drive for organizational resilience. Whatever the future holds for your company, BSI's approach to organizational resilience will help you harness your experience, embrace your opportunities, and pass the test of time.
Ok, Usted es profesional peruano. Bien, ahí terminó. sí. Te cedo la palabra nuevamente para que compartas nuevamente la pantalla. Bien, entonces ese concepto holístico que involucra muchos temas es lo que al final puede realmente llevar a una organización a ser resiliente. Dentro de algunos enfoques que se han desarrollado, aquí también tengo los resultados de una encuesta que se hizo posterior a la pandemia, ¿cierto? Con respecto a los conceptos y a cuáles como los temas más importantes que algunos líderes empresariales, el BCI con ese enfoque que estuvimos viendo, estuvo haciendo. Y estos son como algunos de los aspectos que encontraron, ¿cierto? Donde que yo resalto sí, muy fuerte es todo el tema de flexibilidad y adaptación, ¿cierto? Que está en el centro de la resiliencia, pero también en cómo tener un enfoque importante en las personas, en los procesos, ¿cierto? Poder también manejar un enfoque positivo, es decir, de salir adelante, porque a veces cuando hablamos de continuidad de negocio y crisis, todo esto, nos enfocamos mucho en los temas que obviamente son fuertes, que los desastres, lo que puede estar pasando, pero también darle un enfoque positivo permite pues llevar más el día a día y sacarle mucho más provecho a todos estos temas, ¿cierto? Entonces, estos son como algunos de esos aspectos relevantes de esa encuesta que hay que tener en cuenta para la resiliencia organizacional, ¿verdad? Otro concepto muy importante es que la organización está como en el centro, ¿cierto? Porque para que una organización sea resiliente, pueda sobrevivir, pueda prosperar y salir adelante ante eventos de interrupción y en la vida diaria, es muy importante pues que cuente con personas que también sean resilientes, ¿cierto? A su nivel personal como ser humano. ¿Cierto? Entonces es una parte muy importante que las organizaciones tienen que preocuparse por la gestión de su recurso humano para que también tenga esas capacidades de ser resiliente y de esa manera pues pueda construir y hacer parte de lo que necesita esa organización para ser resiliente, ¿cierto? Y por otro lado, la organización está en el medio también de una comunidad, ¿cierto? Que puede ser la ciudad, el país donde está, u otras formas de identificarlo y medirlo, que puede ser también las comunidades que pueda estar afectando, ¿cierto? O con quienes trabaja también. Entonces, de alguna manera también ayuda a que esa comunidad sea resiliente, ¿cierto? Si una organización es consciente, si tiene formas de atender los desastres o los posibles efectos que tenga su operación sobre las comunidades y trabaja con ellos, entonces también está ayudando a que esa comunidad sea resiliente. Entonces, cuando hay un entorno completo en que la organización tiene personas resilientes, pero también es consciente de cómo afecta a su comunidad, entonces hay un manejo pues mucho más adecuado, mucho más sólido y fuerte que permite que pues haya ese progreso constante, ¿cierto? Pero esto tiene que ser intencional, tiene que ser pensado y, digamos, ser parte de la estrategia de la organización. Algunos ejemplos de lo que podríamos llamar de organizaciones resilientes, ¿verdad? Aquí estoy trayendo dos empresas que pues, son muy conocidas. La primera es Netflix, en la que digamos que lo que uno puede identificar allí es más resiliente es cómo se adaptó a un modelo de negocio, se adaptó a una necesidad alineado con la tecnología, ¿verdad? Y cómo las otras empresas que en ese momento estaban en el liderato, ¿cierto? Por ejemplo, Blockbuster era una de esas, en las que pues el modelo era diferente, ¿verdad? La tecnología era distinta, pero no se adaptaron, ¿cierto? En cambio, Netflix empezó a desarrollar contenido y a desarrollar tecnología para ese modelo de negocio. Entonces aquí, si uno lo puede ver, no está dando respuesta realmente a un evento de interrupción específico, ¿cierto? No es un desastre, una falla, sino que más bien aprovechó unas condiciones del mercado y de la tecnología y digamos, de la forma de vivir eh, que conllevó a que se generara un nuevo negocio y que pudiera crecer mucho, ¿cierto? Ahora, dentro de su forma de ser, esta es una empresa que también tiene muy incorporado este hecho de ser resiliente
tiene planes de continuidad y atención ante desastres que también funcionan muy bien para esos otros detalles. Pero digamos que el enfoque de ser resiliente es más en ese sentido de alinearse a un modelo de negocio que digamos, tuvo mucho éxito. Lego es otra que tiene una mezcla, ¿cierto? En sus inicios, esta empresa también tuvo algunos desastres, algunos eventos importantes, como un incendio en sus instalaciones, ¿cierto? Y fue capaz de seguir adelante. Pero luego lo que ha venido haciendo también es en un enfoque de innovación, se ha integrado con estrategias de mercadeo de otras empresas, ¿cierto? A través de lo que son, por ejemplo, las películas, ¿cierto? Y alinear ese merchandising en conjunto, y eso le ha permitido también evolucionar de otra manera. Entonces, aquí digamos que hay como esos ejemplos de lo que es ser resiliente de diferentes maneras, ¿cierto? Pero si uno se fija, hay algo muy importante en el fondo, siempre es la adaptabilidad y la flexibilidad de estar pendiente de cómo es el entorno de negocios y en general de dónde está operando y cómo está funcionando para seguir adelante de una manera que en principio podría ser diferente, pero que ha resultado pues, siendo exitoso en ese concepto de prosperar ante esos posibles cambios. Entonces, viendo todo esto, uno que podría decir que son las características de una organización resiliente. Estas son como las 4 que yo destaco más, ¿cierto? Ya la he mencionado, una de esas es la adaptabilidad, es estar digamos, muy claro en que es necesario cambiar, ¿cierto? Que a veces hay que tomar decisiones y poder hacerlo de manera a veces fuerte, dependiendo de lo que esté pasando, pero tener eso en su esencia, esto suena fácil, pero puede que no sea tan fácil, depende si es una empresa muy grande, a veces adaptar los cambios puede ser difícil, o a veces no, o sea, el mismo hecho de ser grande le puede permitir tener las ventajas que se requieren, como poder invertir fuertemente en alguna tecnología o en algún mercado específico, pero depende de la decisión y del enfoque estratégico que se tenga. También el tema de liderazgo es muy fuerte, muy importante, porque al final es tomar decisiones y tomar acciones, y eso es lo que hacen los líderes. Entonces, que los líderes estén preparados para ser resilientes es importante, es que conozcan los conceptos y que sepan fluir con esto. Gobierno tiene que ver un poco con liderazgo, y es que, pues digamos que más allá de que los líderes tomen las decisiones, tiene que eso estar interiorizado en la organización y tener una estructura que permita que bajen esas decisiones y funcionen, ¿cierto? Y que además esté integrado con la cultura de toda la organización, porque puede que se tome alguna decisión, pero si eso no está bien alineado y no hay mecanismos para que baje a los otros niveles de la organización, pues puede ser complicado, ¿cierto? Excelencia es un tema en términos de calidad, digamos, de desarrollar productos y servicios que estén de vanguardia, digamos, tratando en la innovación también acá. Entonces, al combinar todos estos elementos, pues se puede hablar de que son características para una organización resiliente. Pero ¿cómo se logra todo eso? ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué comienzo la charla o está relacionado con el tema de continuidad de negocios? Es muy normal que haya ciertas confusiones o que se piense que la resiliencia es como otra forma de hablar de la continuidad de negocio, ¿verdad? Pero realmente es obviamente uno de los componentes fundamentales, pero no es el único, ¿cierto? Este marco que estamos viendo acá de resiliencia organizacional lo ha desarrollado ICOR, que en Estados Unidos, una organización sin ánimo de lucro, pero que está enfocada en la resiliencia organizacional, es el International Consortium for Organizational Resiliency. Ellos desarrollaron este marco en el que están definiendo disciplinas o sistemas que se deben desarrollar de manera adecuada y en simultáneo, porque tienen interacciones, interrelaciones entre ellos, para que al final yo pueda decir que una organización es resiliente, ¿cierto? Y dentro de esto, pues evidentemente la continuidad de negocio es uno de los aspectos más fundamentales, y está aquí a la izquierda como primero, pero también tenemos que tener en cuenta lo que es el manejo de crisis y las comunicaciones, ¿cierto? Está el tema de respuesta a incidentes, poder tomar las decisiones, que activar esas estrategias, esos planes. Está el tema de seguridad de la información, que hoy día además es muy, muy
fuerte y muy importante porque es uno de los fuentes de riesgo más importantes. También está todo el tema de cumplimiento y auditoría legal, ¿cierto? Entornos críticos que puede definirse de muchas maneras dependiendo de la organización, pero en general todas tienen centros de datos, por ejemplo, y la tecnología es un punto único de falla, entonces es uno de los entornos críticos más relevantes. Necesita una gestión, un manejo adecuado, pero puede haber otros dependiendo de mi organización. Si es una fábrica, manufactura, pues esa fábrica en sí mismo o un horno o un equipo muy especial puede ser parte de esos entornos críticos. Está el tema de salud y viabilidad financiera, ¿cierto? No solo en el momento de un incidente, una interrupción, sino en general del manejo de la operación. Está la gestión del recurso humano, como lo mencioné en algún momento, como uno de los elementos obviamente más importantes de cualquier organización, ¿cierto? Está el tema de gestión de la tecnología en sí mismo y que va de la mano de continuidad de negocio con lo que llamamos el DRP, pero aquí también está la gestión en el día a día, porque pues cada vez más la tecnología hace parte de la operación de cualquier empresa, o sea, todas las empresas dependen más y más de la tecnología, entonces gestionarla adecuadamente hace parte de que pueda funcionar bien y operar o funcionar y sobrevivir cuando hay problemas, ¿verdad? La gestión de riesgo en general y lo que es la resiliencia en la cadena de suministro, o sea, el manejo y la gestión de los proveedores, que también es dependiendo de cada empresa, pero todas tienen proveedores, algunos más críticos, otros menos de mayor dependencia. Entonces, todo ese modelo de gestión también es muy importante. Entonces, cuando una empresa, una organización desarrolla todos estos temas, estos sistemas, y además lo hace de manera integrada, entonces se puede hablar de que es una organización resiliente. En este sentido, un hilo conductor es pues obviamente el desarrollo de las personas y el comportamiento de la organización, ¿cierto? Alrededor de todos estos temas, ¿cierto? Y el liderazgo es clave porque poder desarrollar esto requiere esa intención, hacerlo parte de la estrategia de la organización. Entonces, ese es un poco el enfoque y al final la resiliencia en sí misma no es una práctica, ¿verdad? No es una disciplina específica, sino que más bien es el resultado de que todos estos sistemas, como lo llama ICOR, se desarrollen de manera adecuada en la medida de la madurez de cada organización y que además estén integrados, ¿cierto? Uno de los, digamos, que de las cuestiones que integran ayudan a que haya esa coherencia entre todos estos aspectos, es la gestión de riesgos, o sea, los riesgos, porque cada uno de estos temas tiene riesgos propios, pero que deben ser manejados de manera independiente, pero también deben tener una visión global, ¿cierto? Esa gestión integral. Entonces, cuando tengo eso, pues lo puedo llevar a una cohesión que me puede llevar realmente a ese resultado de poder decir que mi organización es resiliente. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos temas para ver cómo es que funciona. Entonces, ¿qué es la continuidad de negocios, verdad? Es lo que tiene que ver con poder seguir adelante cuando hay un evento de interrupción, ¿verdad? Un momento crítico, un desastre, ¿cierto? Los desastres naturales es como lo que más se conoce, pero puede haber muchos tipos de riesgos que pueden también llevar a la interrupción. Entonces, hay que tener esa visión también completa y la continuidad de negocio me va a llevar a tener claro y a enfocarme en lo que es más crítico, ¿verdad? O sea, cuáles son los procesos. En todo esto siempre hay un enfoque fuerte en procesos. También por eso se habla de sistemas de gestión. Cada una de las disciplinas que estuve mencionando en general pueden manejarse a través de sistemas de gestión y normas ISO, ¿cierto? Y ese enfoque de procesos pues hace posible poder tener la identificación de qué es lo más importante, ¿cierto? Y en qué momento deben estar recuperados. Entonces, la continuidad de negocio se enfoca en esto, ¿cierto? Define planes, estrategias y procedimientos para recuperarse cuando ocurren esos desastres o esos tipos de diferentes eventos de interrupción, ¿cierto? En general, estos son como los 3 pasos más fuertes, ¿cierto? Hay, como mencioné, también hay un sistema de gestión de continuidad de negocio, es la norma ISO 22301, ¿cierto? Y el primer paso es tener claro qué es lo más relevante, más importante en términos de esa interrupción y que le puede representar mayores costos y mayor impacto en el tiempo,
¿verdad? Y es lo que se conoce como el BIA, el Business Impact Analysis, donde se definen bien esos procesos y cuáles son los recursos que se requieren para poder recuperarse. A partir de también de analizar esos riesgos y poder ya definir una estrategia, ¿cierto? Una forma de seguir adelante y cuáles son los pasos que debo seguir para recuperarme. Entonces, todo esto es esa implementación de la continuidad de negocio. Luego está el tema de crisis y comunicaciones. Entonces, aquí hay dos aspectos fundamentales, ¿verdad? Cuando hay una crisis, bueno, primero hay que definir qué significa una crisis para mi organización, porque no es lo mismo para todas, dependiendo de mi forma de operar, el entorno en el que estoy, el tipo de productos y servicios. También podría ser que la definición de un evento sea diferente como crisis para mí. Si soy una corporación muy grande y tengo recursos, digamos que puedo manejar ciertos riesgos, entonces las inversiones y la capacidad de responder puede definir pues, lo que para mí es una crisis, para otra organización no lo es. Entonces ese es uno de los puntos claves, tener bien definidos cuáles son como esas escalas de eventos y cuál es la que considero realmente una crisis, ¿cierto? Y por otro lado, tengo que poder dar respuesta a dos aspectos fundamentales en la crisis, y es tomar decisiones bajo presión en ese momento que puede ser difícil. Para eso, pues, los líderes obviamente son los que deben estar más entrenados. Y por otro lado está lo que son las comunicaciones, o sea, que debe definir muy claramente audiencias, ¿cierto? Que pueden ser diferentes grupos de personas que están relacionados con mi organización, ¿cierto? Que pueden ser, por ejemplo, si mi empresa es pública y cotiza en la bolsa, pues los accionistas son una audiencia muy importante. Si es una empresa privada, pues los dueños, ¿verdad? También la comunidad, mis clientes. Entonces tengo que tener claro cuáles son esas audiencias y cómo me comunico con ellos efectivamente durante ese proceso de la gestión de crisis, ¿cierto? Antes, durante y después. Entonces, esos son como los dos aspectos, la toma de decisiones y las comunicaciones. Para eso, entonces, lo que hay que hacer es definir claramente los escenarios, ¿cierto? Lo que me puede pasar, que viene usualmente también alineado con el análisis de riesgos, ¿cierto? Definir impactos y escalas que, como decía, definen lo que es una crisis para mi organización. También tener mucha claridad con lo que son los roles y responsabilidades de ese equipo, que usualmente es de muy alto nivel, ¿cierto? Los directivos de la organización, pero por más allá de que ellos sean los que son los líderes en el día a día, cuando hay una crisis hay que definir claramente qué hacen o qué no hacen y cómo interactúan entre sí, ¿cierto? Y cómo también es la integración de este manejo de crisis con otros planes que puede haber en la organización para recuperarse, como puede ser todo el manejo de planes de emergencia si está en juego la vida o algunos activos críticos de la organización, ¿cierto? Los temas de continuidad que ya vimos antes, u otros incidentes. Entonces hay que ver cómo se integra todo esto. Y el tema de comunicaciones usualmente se maneja preventivas y reactivas, digamos, preventivas en términos de tener preparado, tener acuerdos, por ejemplo, también con medios de comunicación que me permiten actuar y dar esos comunicados rápidamente, o tengo que construirlos en ese momento y bueno, tengo que tener un equipo que pueda trabajar en eso en ese momento, ¿verdad? Y últimamente también esto se ve muy afectado y se necesita trabajar mucho en lo que son las redes sociales por la inmediatez de la comunicación y de la forma que puede transmitir información o desinformación acerca de lo que está pasando. Entonces hay que saber cómo medir, cómo monitorear y controlar lo que se está diciendo y poder reaccionar. Entonces todo eso es parte de lo que es el manejo de crisis y comunicaciones. En términos de los ambientes críticos, es poder asegurar que esas instalaciones que tengo que tener identificadas claramente en mi organización, cómo las voy a manejar, ¿cierto? En términos de esos riesgos que puede significar que no operen adecuadamente, ¿cierto? Y dependiendo, como mencioné, de la forma o del negocio que opere mi organización, esos ambientes críticos pueden ser diferentes. Aquí, por ejemplo, en lo que son servicios públicos, aplica muchísimo, ¿cierto? Hay sitios clave, ciertos centros de distribución o donde puede operar y que pueden afectar la operación en ciertas regiones. Entonces, todo eso hay que manejarlo adecuadamente. Para eso, pues, hay que identificar muy bien los riesgos, implementar controles. También tiene mucho que ver con rutinas de prevención y mantenimiento. Y bueno,
también nuevamente con el entrenamiento y capacitación al personal que lo gestiona, ¿cierto? Porque ello, como siempre en todos estos aspectos, la gente es muy importante. El personal que esté adecuadamente preparado para poder afrontar los diferentes aspectos que requieren cada uno de estos temas. Con respecto a lo que es salud y finanzas y un manejo eficiente del dinero, bueno, digamos que tiene que ver con poder manejar adecuadamente sus operaciones, sus inversiones, ¿cierto? No solo lo que está viviendo en el día a día, y también estar preparados en este sentido para apoyar la ejecución de esos planes, ya sea de gestión de crisis, de continuidad, ¿cierto? De respuesta a emergencia. Se requiere cierta liquidez adicional, entonces hay que poder ser flexible y tener mecanismos adecuados para que se pueda solventar en ese momento, ¿cierto? Pero obviamente también en el día a día, ¿cierto? Entonces ese es un poco el concepto que se maneja en este lado. ¿Qué sirve o qué funciona o qué hay que tener en cuenta? Entonces, por ejemplo, indicadores de liquidez, ¿cierto? Indicadores de eficiencia y productividad, de desempeño y también de diagnóstico de la rentabilidad, ¿cierto? También es importante la estructura en que se maneja, ¿cierto? Cómo manejan los centros de costos, cada unidad de negocio, si es responsable o no del gasto, ¿cierto? No solo una visión absoluta, sino que cada uno pueda tener esa cierta responsabilidad. Entonces, lograr desagregar eso también hace parte de ese manejo más eficiente. En lo que es el tema de recursos humanos, pues aquí hay muchos aspectos a tener en cuenta, ¿cierto? Uno, digamos que uno puede mirar transversalmente, es que estén preparados para poder manejar los diferentes sistemas que componen toda esta resiliencia organizacional, ¿verdad? Entonces, que haya claridad en los roles y responsabilidades de las personas que manejan la continuidad de negocio, la gestión de crisis, el tema financiero, ¿verdad? Cada uno de ellos va a necesitar preparación al respecto, pero también como un tema transversal y que debería funcionar en toda la organización es que se promuevan los valores de estar empoderado, por ejemplo, y de ser líderes en sí mismos, ¿cierto? De poder tomar decisiones, aunque esto también va de la mano de la estructura de la organización y cómo es su modelo de gobierno. Que las personas estén motivadas, ¿cierto? Y que logren también eficiencia operativa. Entonces, estos son características del recurso humano que puede llevar a la organización a ser más eficiente, más flexible y también más, digamos, más pendiente y más consciente de los riesgos que implica la operación y lo que está trabajando cada uno de ellos. Entonces, estos son algunos de los temas que hay que tener en cuenta. Para esto, algunas recomendaciones puede ser, por ejemplo, medir el clima organizacional y poder tomar acciones al respecto, ¿cierto? Ver si, por ejemplo, se está desarrollando el trabajo en equipo, que es uno también de los aspectos fundamentales para la resiliencia organizacional, ¿cierto? Que todos trabajen en conjunto para el bien común de la organización o de su unidad de negocio. Esto va a depender también, obviamente, del tamaño de la empresa y de cómo se gestiona efectivamente, pero estos son como esos aspectos que se deben tener. También aquí hay algo muy importante y es que haya una visión compartida de lo que es la estrategia de la organización, su misión, ¿cierto? La visión, hacia dónde van los valores, ¿cierto? Si todo esto funciona de manera consistente en toda la organización, entonces es mucho más probable que la organización ande y funcione en el mismo sentido y eso en sí mismo le conlleva a tener mayor probabilidad de ser resiliente, de poder adaptarse y funcionar mejor ante entornos hostiles o ante eventos difíciles. La parte de continuidad de tecnología, pues es lo que normalmente se ha conocido como el DRP, ¿verdad? Que apoya la continuidad de negocio, depende cómo uno lo vea, puede ser también con un enfoque de procesos con respecto a la gestión de tecnología como un proceso y todos los subprocesos que hay al interior, que suelen ser críticos y identificados como críticos y por tanto, pues requieren una estrategia que los permita continuar y operar cuando
ocurren incidentes, pero aquí también se necesita tener tecnologías e infraestructura que permita respaldar, porque por más que yo apoye el proceso de gestión de tecnologías, si no tengo cómo operar en ambientes alternos, no voy a poder hacerlo, ¿cierto? Entonces se requiere toda esa definición, identificación de qué es lo crítico a partir de cómo la tecnología soporta el negocio, ¿cierto? Entonces esa infraestructura, esas aplicaciones son las que deberían tener ese respaldo, usualmente en otro centro de datos. Actualmente la tendencia más fuerte es que esto sea híbrido, ¿cierto? Una parte en un centro de datos o en múltiples centros de datos y otra parte en la nube o en múltiples nubes y toda esa combinación. Eso en general ayuda a gestionar el riesgo de interrupción, pero también genera otras dificultades, ¿cierto? Cuando se está en la nube, pues se crea una dependencia muy fuerte de las telecomunicaciones, entonces hay que ver cómo gestionar ese riesgo. Entonces hay que buscar ese balance y en general pues hay que tener medidas que permitan manejar bien el almacenamiento de la información y la protección de esa información, ¿cierto? También esto requiere tener muy claro las interdependencias de los procesos con la tecnología y para poder tener así una estrategia de recuperación adecuada, ¿cierto? Que responda a los tiempos que el negocio necesita. Estos tiempos es lo que se conoce como RTO, Recovery Time Objective, que ha venido en el tiempo y hay una tendencia a bajar en algunos casos, en algunas industrias como la financiera, estar casi en cero, ¿cierto? Pero esto también depende de la capacidad de la organización en poder implementar y definir e implementar esas estrategias. Hoy día casi que es posible bajarse a cero en esos tiempos de recuperación, pero suele costar, ¿cierto? Entonces hay que ver cuándo es que realmente vale la pena, ¿cierto? Tal vez no para todos los procesos ni toda la tecnología de la organización, sino para los más críticos, ¿verdad? Entonces hay que hacer también esa priorización. Otro tema que está aquí como parte de todo lo que es la resiliencia organizacional es la respuesta a incidentes, ese orquestador, digamos, de poder definir cuáles son las respuestas que tengo que dar de acuerdo a lo que esté sucediendo, ¿cierto? Entonces, aquí es usual que la respuesta a incidentes o la gestión de incidentes esté muy definida con respecto a la tecnología, ¿cierto? A las fallas, lo que es la mesa de ayuda, pero ese mismo concepto hay que extrapolarlo a otro tipo de incidentes eh, de manera que pueda tener una cobertura más amplia, ¿cierto? Y eso pues va evolucionando poco a poco y esa misma mesa de ayuda o ese número único al que normalmente llamo como usuario de la organización cuando me falla un sistema o algo, también debería ser la misma manera, la misma forma de funcionar para otro tipo de escenarios, aunque también hay otros, en otros casos hay que tener en cuenta que la gestión de incidentes no solamente va a activarse a través de alertas de usuarios, sino que hay otros mecanismos, como puede ser sistemas de monitoreo de los riesgos y el estado actual, por ejemplo, de la infraestructura de tecnología. Entonces hay que lograr integrar esto de manera eficiente para que funcione en toda la organización, ¿cierto? Esto requiere, por supuesto, que haya una preparación adecuada, ¿cierto? Que esté claramente definido cuáles son todos los posibles incidentes o categorías. Normalmente no son exactamente uno a uno todos los incidentes, sino las categorías y la forma de fluir para poder hacer la gestión adecuada. También cómo va a ser el intercambio de información, ¿cierto? Y normalmente si mi empresa es muy grande, va a necesitar también herramientas específicas para hacer toda esta gestión. Y también el tema de seguridad es importante tenerlo en cuenta. La flexibilidad en términos de ser adaptable y escalable, porque son diferentes temas, diferentes aspectos, y dependiendo del alcance y de la complejidad de mi organización, va a tener que tener en cuenta también factores humanos y culturales en todo este tema de la respuesta a incidentes. Y al final es un proceso de mejora continua. Bueno, esto aplica, yo diría que no solo para este aspecto de la resiliencia, sino para todos en general. Hay una mejora continua completa todo el tiempo para poder ir aprendiendo, ¿cierto? Y ese es uno de los aspectos también que permite a las organizaciones ser más flexibles y adaptables, el aprendizaje continuo. Bien. Otro de los aspectos es pues, la seguridad de la información. Por supuesto que
tiene como dos aspectos importantes a tener en cuenta. O sea, la información en sí misma, que no necesariamente se refiere solo a los sistemas de información o a la tecnología, ¿cierto? Sino también al manejo y al flujo, la categorización de la información, ¿verdad? Obviamente, es muy relevante lo que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27000 y otras normas complementarias, ¿verdad? Entonces aquí pues también se genera todo un modelo de gobierno y de gestión sobre la información, ¿cierto? Y actualmente también está, digamos, una rama, una parte muy específica de esto, que es lo que es la ciberseguridad, que tiene que ver con eso, pues los ataques cibernéticos, ¿cierto? De ahí sí es específicamente con la tecnología. Y como sabemos, la tecnología como un soporte fundamental y cada vez más fuerte a la operación de los procesos de las organizaciones, pues genera un vector de ataque mucho más grande, ¿verdad? Y esto hace que ese riesgo se haya incrementado y actualmente es el riesgo más importante que puede afectar a las organizaciones en muchos sentidos. O sea, puede llevarlo a la interrupción, pero también puede causarle otros problemas en términos de fraudes o de otro tipo de incidentes. Entonces, eso pues digamos que hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? ¿Qué se hace específicamente en la gestión de seguridad de la información? Pues digamos que hay varios modelos, pero estos son como los aspectos más relevantes, ¿cierto? Conocer y tener claro los activos de información, ¿cierto? Y activos de información pueden ser considerados desde las personas hasta reportes, información específica, la tecnología, los mismos componentes de tecnología. Entonces, tener claro y tener una definición propia de esos activos es como el primer paso, ¿cierto? Definir cuáles son los riesgos a los que están expuestos y a partir de ahí, pues definir medidas, controles para poder asegurarlos de manera adecuada, ¿cierto? Y luego, pues, implementar todos esos controles y hacer, pues, como esa mejora continua, ese monitoreo de lo que está sucediendo. Entonces, así, a grandes rasgos es lo que podemos decir que funciona como parte de la seguridad de la información, como parte de la resiliencia organizacional. Por otro lado está el aspecto de lo que es gestión legal, cumplimiento, auditoría. Aquí esto pues se integra con todas las demás prácticas porque realmente lo que está haciendo es viendo que todo eso funcione de manera adecuada, ¿verdad? Pero hay que adaptarse también en términos de lo que es más relevante o necesario o requisitos para la industria específica en la que trabaja mi organización o para mi organización en sí misma por el territorio donde está, ¿verdad? Entonces todo esto tenemos que tenerlo como muy claro cuáles son esos requerimientos legales, ¿cierto? Y llevar un control de ese cumplimiento. Para eso también es usual que se utilicen algunos sistemas de información que permiten llevar análisis y un monitoreo del cumplimiento, ¿cierto? Pero primero también, antes de nada, tengo que hacer la definición de qué es lo relevante, qué es lo que tengo que medir y cuáles son esos cumplimientos, ¿verdad? Y a partir de allí empezar a trabajar. Mucho de esto también va a alimentarse de la información que viene de los otros sistemas de gestión, ¿cierto? De los otros sistemas que hemos estado hablando que hacen parte de toda esta resiliencia y permiten tener pues como esa capa al final de cumplimiento o de gestión del cumplimiento, que está pues muy acompañada por temas o legales y recursos, o sea, las personas de las áreas legales también son las que apoyan estos temas. Entonces, esto es otro de los pilares de la resiliencia. Está también lo que es el comportamiento organizacional y este es uno de esos que uno a veces no pensaría que hace parte de la resiliencia organizacional, pero es fundamental, hace parte también de la gestión del recurso humano que, como vimos en algún momento, pero este, digamos, es ya como grupo, como organización completa, dependiendo de cómo está definido y en la estrategia de manera adecuada, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores, ¿cierto? ¿Cómo funciona con respecto a la cultura y a la visión del negocio, a la operación que tengo, los productos y servicios que manejo, cómo son mis procesos? Entonces, tener todo esto en cuenta y trabajarlo de manera como un grupo de personas que hacen parte de esa organización y que se mueve de manera sincronizada es muy importante, ¿cierto? Y aquí pues se hacen esos estudios de comportamiento y de encontrar cuáles son esas formas en que está trabajando y poder
tomar decisiones y estrategias para mejorarlo, porque obviamente esto es algo que hay que monitorear en el día a día, ¿cierto? Hay ciertas metodologías y ciertas formas de hacerlo, pero al final lo más importante es tenerlo presente, ¿cierto? Y hacer parte de, de ese conjunto estratégico y de esa intencionalidad de ser resiliente. También, para terminar un poco este tema, tiene que ver con, por ejemplo, con la eficiencia y los resultados de cómo las personas se comportan, ¿cierto? En los diferentes ámbitos de la organización y poder definirlo todo como parte de esa estrategia de la organización. Está en la gestión del riesgo, ¿cierto? Que, como mencioné en algún momento, también es como esa cohesión o esa integración con todos estos sistemas y la resiliencia en general. La gestión de riesgo en general pues, pretende pues, manejar todos los tipos de riesgos que pueda tener la organización, primero generando esa taxonomía en poder identificar cuáles son, ¿cierto? Y cómo los defino para mi organización. El tema de riesgo tiene una dificultad importante y es que es subjetivo, depende de incluso de cada persona, cada organización, la forma de verlo y adoptarlo, aunque existen estándares, ¿verdad? Y está el ISO 31000, es un estándar, pero es una guía. Aunque está enfocado en ser un sistema de gestión de riesgo, no es certificable porque no se ha definido como un deber ser absoluto, de que es la forma en que tienen que cumplir aspectos y que son un deber ser de una norma para certificarse en un sistema de gestión, como si lo son, por ejemplo, en calidad o incluso en continuidad de negocio o en seguridad de la información. Entonces, digamos que hay esa cierta dificultad, pero desde otra forma, darlo también es parte de ser flexible, adaptable y poderlo llevar al significado que realmente funciona para mi organización, ¿cierto? Si hay algunos aspectos clave que hay que tener en cuenta, como esa definición, esa taxonomía, ¿cierto? Definir cuáles son esos riesgos, la forma de medirlo y lo que a veces se conoce como la metodología de riesgos, en lo que yo le pongo o defino cómo calculo las probabilidades y el impacto que puede tener cada uno de esos riesgos, que funcione de manera coherente y consistente en toda la organización, ¿cierto? O que haya una forma de homologar los riesgos de un tipo con los riesgos de otro, porque son diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, los riesgos de interrupción, lo que tiene que ver con continuidad de negocio, suelen ser riesgos que tienen muy poca frecuencia, muy poca probabilidad, pero de cuando se manifiestan tienen un altísimo impacto. Entonces, las escalas que manejan son diferentes a lo que es el riesgo operativo en el día a día de la organización, que no suelen ser mucho más frecuentes, pero con impactos mucho más pequeños. Entonces, homologar eso hace parte de esa integración y ver cómo los puedo gestionar de manera holística, pero sabiendo que son diferentes o que tienen características diferentes. Bien. Listo. Bueno. Vamos al último aspecto, que es lo que es la cadena de suministros, ¿verdad? O la gestión, la cadena de suministros, que básicamente está enfocada en los proveedores, en cómo poder tener claramente cómo es la dependencia, ¿cierto? Aquí lo que se sugiere es tener un modelo que me permita, por ejemplo, primero identificarlos y segundo, tener claro cómo afectan o podrían afectar su operación o sus fallas en mi operación como empresa, ¿cierto? ¿Cuál es mi dependencia? Y cuando ellos fallan, entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Verdad? Y también un modelo de gestión en términos de apoyarlos y asegurar que también avanzan en la continuidad propia de ellos mismos como organizaciones, como empresas. Y esto, por ejemplo, se ve cuando hago pruebas, ¿cierto? Pruebas de mi sistema de continuidad de negocio, mis planes de continuidad de negocio. Cuando ya tengo un cierto nivel de evolución, puedo integrar la operación con esos terceros, con esos probadores, ¿cierto? Y puedo hacer ejercicios, pruebas en conjunto donde puedo ayudar a ver cómo están ellos, qué tanto dependo o cómo lo puedo manejar si no están, o ellos mismos cómo pueden operar en esos eventos y cuáles son los niveles de, de provisión de sus servicios o productos que van a afectarme más o menos mi operación. Entonces, trabajar con ellos en conjunto también es pues de lo que se espera y se plantea como un modelo eficiente para poder tener una mejor gestión, ¿cierto? Entonces, esto pues también es importante
no solo desde el punto de vista de la producción, digamos, de que sea eficiente ese proveedor, sino que también sea eficiente en la gestión de riesgos y de la posible interrupción. Bien. Entonces, bueno, después de ver todos estos aspectos, pues uno podría pensar que para ser resiliente hay que hacer demasiadas cosas. Es cierto en cierta medida, pero no necesariamente hay que desarrollar todo desde el comienzo, ¿verdad? Hay que ir paso a paso. Todo esto es evolutivo, ¿cierto? Son aspectos, todos estos sistemas requieren una mejora continua, pero hay que estar claros de que hay que buscarlo, ¿verdad? Es una característica, un pilar importante de la resiliencia organizacional es la intencionalidad, de que yo como empresa tenga, o como organización tenga dentro de mi estrategia el querer serlo. Y si lo quiero ser, entonces tengo que, la conciencia y la claridad de que es importante establecer todos estos aspectos y trabajar en ellos de manera holística, ¿cierto? Y buscando esa integración para que al final funcione de manera correcta, ¿cierto? Y todo esto, pues, de la mano de un liderazgo, digamos, consistente y coherente. Y bueno, eso es todo lo que tenía hoy por contarles, ¿cierto? Perfecto, Pues, muchas gracias. Norman, tenemos unas consultas que se han escrito, que me han escrito por el chat, por el WhatsApp. claro, Una de las preguntas que me suelen hacer, que suelen hacer durante este tipo de seminarios es, la 22301 es una directriz, pero a su vez, esta a su vez se apoya en otras normas como la 22316, que es gestión de resiliencia, y otras más que se componen, y digamos que ayudan a fortalecer el marco de gestión. La pregunta es, en este entorno de gestión ágil, la resiliencia organizacional, ¿cómo podemos enfocar un modelo de gestión que sea resiliente, pero que también no sea muy desgastante para las áreas usuarias? La implementación de la continuidad de negocio suele ser metodológicamente bastante profunda, pero también puede ser inclusive hasta desgastante para las áreas usuarias, porque el solo taller vía, la identificación de los insumos, los recursos, los componentes, puede generar demoras, atrasos o inclusive, ¿no? Yo conozco casos de empresas que la actualización del vía se demoran 2 años y después de 2 años ya la información pierde sentido porque tienen que volver a hacer otra corrida vía porque han pasado 2 años desde el momento que inician hasta el proceso que cierran. Se le puede claro. dar un enfoque mucho más ágil para que este proceso de actualización del vía no sea tan desgastante, no sea tan profundo en el sentido que consuma recursos y tiempo. Sí, digamos, y no solo el VIA, digamos, este obviamente es uno de los mejores ejemplos porque, como tú lo mencionaste, suele ser fuerte, digamos, en términos de esfuerzo y a veces de gestión, ¿cierto? Pero hay formas de hacer las cosas, no necesariamente hay que irse siempre a todos los detalles. Y dependiendo de la cultura de la organización, se pueden adoptar esos esquemas ágiles, ¿cierto? Porque al final, en ese ejemplo del VIA, lo que yo necesito es tener claridad de qué es lo más crítico, qué es lo más importante, ¿cierto? Pero para eso puedo hacerlo muy, muy detallado, yéndome a hacer cálculos de impactos financieros por cada una de las líneas de negocio y todo esto. O puedo tener un esquema más global, ¿cierto? Donde la visión y la experiencia de los líderes sean los que definan ese camino de qué es lo más crítico y lo puedo así definir de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Luego lo puedo voy a iterar, digamos, y refinar, ¿cierto? Pero puedo tener, digamos, en ese ejemplo, podría tener ese resultado de una manera mucho más eficiente, más ágil, y puedo trabajar con eso para los siguientes pasos, sin esperar a tener todos los detalles, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de trabajarlo, de pensar cómo me funciona y si mi organización puede soportar esto de esa manera más ágil, pues es relevante y funciona, es efectiva, ¿cierto? Ahora depende, también puede ser que necesite dar esos resultados un poco más consistentes o más en detalle, diría yo, no es que no, la otra forma no sea consistente. Y eso va a requerir un poco más de esfuerzo, pero lo que yo creo que funciona bien es seguir avanzando, o sea, no detenerse, no esperar a la perfección para seguir al próximo paso, ¿cierto? Que en este caso de continuidad es definir una estrategia y luego definir unos planes para recuperarme. Sí. Ujú. Y una consulta más que acaban de mandarme un mensaje por WhatsApp también. Pregunta, ¿cómo es el tema de cómo definir dentro del enfoque de la continuidad de negocio, cómo definir este enfoque
de lo que es el apetito y tolerancia por los riesgos de la continuidad de negocio. ¿Cómo podemos establecer un parámetro que nos permita definir cuánto es un nivel de riesgo de cara a la continuidad que podemos eventualmente aceptar o eventualmente tolerar dentro de este modelo de gestión del riesgo de la continuidad de negocio? Sí, bueno, lo más estándar en ese caso es poder definirlo en términos numéricos, ¿verdad? O sea, poder llegar a tener claro si se detiene cierto proceso de negocio o cierta aplicación o cierta unidad de negocio, cuánto le está costando en el tiempo. Si puedo tener esa medición, entonces lo llevo a la alta dirección y ellos son los que van a ver y van a poder definir con esa visión estratégica ese número hasta dónde puedo llegar, ¿cierto? Entonces esa es como la forma más eficiente, pero puede ser difícil llegar a esos números. Entonces hay que buscar maneras de que eh, sea, digamos, que sea relevante en términos de que la información sea verdadera, ¿cierto? Pero que no me desgaste demasiado, porque además puede pasar lo que tú mencionaste en algún momento. Si eso me toma demasiado tiempo, puede que ya no sea tan relevante la información, ¿cierto? Pero lo clave es sí poder llevarlo a la alta dirección y ellos son los que toman las decisiones al final, ¿cierto? Pe- Y de ahí se puede extrapolar, digamos, si X número significa tanto en el tiempo que puedo soportar, entonces ese número sí es relevante para mi organización y los líderes lo asumen así, ese es el nivel y el apetito de riesgo que quiero o que puedo manejar. Podríamos decir en todo caso que ese valor numérico podría estar amarrado al tiempo de recuperación, al RTO del proceso, para decir cuánto tiempo puedo tolerar eventualmente una interrupción y eventualmente hasta cuánto eventualmente podría manejar una tolerancia de interrupción como para definir Sí, si es que excedo sí, mis va en ese cuatro sentido. horas, ¿no? ¿No? Si excedo mis 4 horas de interrupción, ya activo la crisis y declaro las estrategias de continuidad de negocio. Digamos que eso podría ser una medida objetiva para poder establecer hasta cuánto eventualmente poder tolerar una interrupción. Sí, esa es una forma de hacerlo, pero hay que revisarlo bien en cada caso particular. Digamos, no hay una fórmula única que funcione para todas las empresas. No, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, te agradezco, Norman. Definitivamente nos has dado muchas luces con respecto al tema de la gestión de la continuidad de negocio. La ISO 22316, que es el de resiliencia organizacional, Ujú. o no, resiliencia operativa, perdón, el de resiliencia operativa, este es el marco de referencia sobre el cual, digamos, podríamos ver estos aspectos para reforzar nuestro marco de continuidad de negocio, ¿no? Entonces entiendo que eso puede ser un punto de partida para la gestión.